Muchas gracias por la grabación y bueno, el doctor Juan Pablo Cárdenas está terminando otra audiencia y me pidió que los saludara en su nombre. Para con quienes no he tenido el privilegio de conocernos, soy Juan Felipe Merizalde, soy el coordinador del subcomité de buenas prácticas del Comité Colombiano de Arbitraje. Este comité, como el nombre lo indica, busca identificar buenas prácticas de otras jurisdicciones o del arbitraje internacional que de algún modo podamos considerar o incluso implementar para mejorar nuestro procedimiento de arbitraje doméstico colombiano, que si bien es un excelente procedimiento y uno lo ve cuando lo compara con los vecinos, pues como todo sistema procesal amerita ciertas reflexiones y algún espacio para mejorías. Entonces, la idea de este subcomité es, a través de estas tertulias, tener a un abogado destacado que nos presente una temática a manera de reflexión. Estas conferencias están siendo grabadas y estarán a disposición de todos los miembros. Y también tenemos la idea al final del año de hacer una publicación con algunas recomendaciones prácticas y este tipo de reflexiones. Entonces, para recordarles, la primera tertulia estuvo a cargo del doctor Rafael Rincón, quien nos habló de la prueba testimonial en el arbitraje doméstico e internacional. Más recientemente, las doctoras Gabriela Monroy y Andrea Tuesta, junto con el doctor Cárdenas, reflexionaron sobre cómo mejorar la primera audiencia de trámite o la primera sesión del tribunal. El próximo 9 de mayo, el doctor Silva Romero nos va a hablar de las solicitudes de exhibición documental en el arbitraje nacional e internacional. Y más adelante, en una fecha que está por definir, la doctora Claudia Benavides tratará el tema de la prueba pericial. Entonces, el día de hoy tenemos una conferencia de primer nivel, como todos vieron. El doctor Eduardo Zuleta, a quienes todos conocemos muy bien, tratará el tema de las revelaciones. Perdón, vamos poniendo. El doctor Zuleta tratará el tema de las revelaciones de árbitros, abogados y secretarios, que es un tema de mucha actualidad y que ha dado mucho de qué hablar y que incluso estamos viendo en la reforma del proyecto de ley que cursa en el Congreso. Y pues bueno, sin más preámbulo, doctor Zuleta, tiene usted la palabra. Juan Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a doctor Merizalde, a Juan Pablo Cárdenas por esta invitación al Comité Colombiano de Arbitraje y a todos ustedes pues por acompañarnos en este ejercicio. Es un gran placer verlos. A muchos ya los he visto personalmente, a otros no. Espero poderlos ver a todos de manera personal como corresponde después de esta pandemia tan horrible. Como vamos a hablar de revelaciones, yo empiezo por hacer 3 revelaciones. La primera, que yo dirigí el grupo de trabajo de las que reformó las directrices de la IVA sobre conflicto de interés en el año 2014 y las directrices de la IVA sobre representación de parte en arbitraje internacional como presidente del Comité de Arbitraje de la IVA. Y segundo, que participé en la redacción de la nota a árbitros y partes en el arbitraje internacional bajo las reglas de la CCI. Hago esta revelación porque primero no voy a defender ninguno de esos 2 criterios, no voy a usar ningún sombrero, sino a preguntarme simplemente si nos estamos quedando cortos o estamos yendo demasiado lejos en materia de revelación. ¿Por qué esto? Porque el tema de la revelación de los árbitros es uno de los temas más complejos y más difíciles por varias razones. Primero, porque a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos, no hay una regla universal de revelación. Como vamos a ver a lo largo de esta charla, existen legislaciones nacionales que tienen una regla sobre revelación, reglas nacionales que tienen unos estándares de revelación, reglas internacionales que tienen otros estándares de revelación y leyes, particularmente en sistemas de tradición jurídica anglosajona. Vamos a hablar particularmente de un caso, el caso inglés, donde también el estándar de revelación es distinto. Segundo, el segundo problema que se presenta, como vamos a ver también, es que ha existido tradicionalmente una confusión entre el deber de revelación y la recusación. ¿Por qué digo que ha existido una confusión en esos 2 aspectos?
En primer lugar, porque no hay duda de que la imparcialidad y la independencia son hoy en día una piedra angular del arbitraje. Existe clarísimamente una obligación por parte del árbitro de revelar las circunstancias que puedan afectar esta imparcialidad o esa independencia, y sabemos que esa obligación de revelar permanece durante todo el curso del arbitraje. O sea, por eso hablamos en la deber de revelación de una revelación continua. Pero una cosa es el deber de revelación y otra muy distinta son las causales de recusación. Por dos razones. Primero, porque el criterio de revelación, como vamos a ver, es un criterio subjetivo y la recusación se trata con un criterio objetivo. Es muy frecuente que los árbitros y los representantes de parte tengan dudas sobre el alcance de su obligación de revelación. Y hoy en día se han incrementado esas dudas y esos problemas porque por el desarrollo del comercio internacional, pues hay una cantidad de grupos de sociedades, de bufetes de abogados internacionales, de cruces entre árbitros, abogados, partes, donde por una parte el deber de revelación se hace cada vez más exigente y por otra, lamentablemente, las partes están encontrando una cantidad de oportunidades para utilizar la recusación de los árbitros con el objeto de demorar los arbitrajes y crear problemas, incluso de sacar o de tratar de sacar al árbitro que ha nombrado su contraparte. La revelación, también lo estamos viendo, puede dar lugar a recusaciones inapropiadas, a recusaciones frívolas, y por eso, no obstante esa circunstancia, no obstante que se pueden presentar esos problemas, el pilar fundamental es que se debe poner a disposición de las partes la información que sea necesaria para que haya un equilibrio entre las partes, para que haya una igualdad y una realmente una transparencia en el manejo de la situación o del deber de revelación de los árbitros. Hay una tensión, por lo tanto, en el sistema, no hablemos de sistema porque no es un sistema arbitral, en el arbitraje. Por una parte, entre el derecho que tiene una parte a conocer los hechos o las circunstancias que puedan dar lugar a dudas sobre la imparcialidad o la independencia de un árbitro, de manera que esa parte pueda proteger su derecho a un proceso, a un debido proceso con todas las garantías. Y por otra parte, hay una tensión con la necesidad de evitar recusaciones innecesarias y absurdas, de manera que el árbitro o las partes puedan realmente elegir a sus árbitros de manera libre. Como les decía, la revelación se rige por un criterio subjetivo. Podríamos resumir diciendo que ¿por qué el criterio es subjetivo? Porque si el árbitro tiene alguna duda sobre su capacidad para ser imparcial o independiente, debe rechazar la designación. Este es un principio aplicable, pienso yo, a cualquier sistema arbitral, sea arbitraje nacional, sea arbitraje internacional, estemos hablando de arbitraje comercial, estemos hablando de arbitraje de inversión. Si el árbitro tiene él mismo internamente una duda sobre su capacidad de ser imparcial o independiente, debería inmediatamente renunciar. Por eso hablo de un criterio subjetivo. La recusación, por el contrario, sigue un criterio objetivo. Ya no depende del árbitro, sino de un tercero. En este caso, ¿quién? Los coárbitros, la institución, el juez, que vaya a decidir el tema de la recusación. ¿Por qué? El árbitro plantea lo que él, en su fuero interno, considera que debe revelar. Si el árbitro presenta una revelación y no renuncia, es porque el árbitro considera que esa circunstancia no afecta su imparcialidad ni su independencia. Porque si la afectara, tendría que renunciar. Es completamente absurdo y lamentablemente se presentan circunstancias en que el árbitro en su fuero interno sabe que esa circunstancia afecta su imparcialidad y su independencia y sin embargo presenta la revelación en vez de renunciar, un poco a ver qué pasa, un poco a ver si las partes... Ahora, hay circunstancias en que las partes, no obstante que el árbitro tenga esa circunstancia, lo aceptan, pero por regla general, quien tenga realmente dudas sobre su incapacidad, sobre su imparcialidad o independencia, debería simplemente no aceptar la designación. La recusación, por otro lado, como les decía, tiene un criterio objetivo.
¿quién va a decidir si el árbitro es imparcial o es independiente? Ya no es el árbitro, sino va a ser un tercero. Los coárbitros, por ejemplo, si estamos en un arbitraje ad hoc, la institución, si estamos en un arbitraje administrado, el juez, si estamos en un arbitraje ad hoc no administrado. Y aquí tenemos el problema, como les decía, que el criterio, ese criterio de la independencia e imparcialidad juzgada por un tercero varía dramáticamente y sustancialmente dependiendo de las reglas. El deber de revelación también depende de las reglas y cambia seriamente el criterio. Vamos a ver al final qué tipo de recomendación es la que podemos hacer. Miremos, y vamos a mirar esto en la práctica, miremos algunos ejemplos de casos de revelación, ejemplos prácticos. Y vamos a mirar cómo podemos resolver esas circunstancias. Hemos trabajado con Juan Felipe algunos casos que voy a compartir. No sé si están viendo la pantalla. Todavía no, Eduardo. Esperen un segundo a ver si la logro aquí. Si quiere yo la proyecto también, un momento. Ok, espérese porque ahora me quedé, ahora yo ya no veo nada. Espérese un momentico. Cierro esto. A ver, ahora sí creo que está compartida. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Todavía no. No, Eduardo, es que creo que toca hacerte co-host. Yo ya di autorización, pero yo la puedo presentar, Eduardo. Ah, ya, Sí. listo, perfecto. Ya, ahí está. Ya se ve, sí, ya se ve. Ahora sí. Ok, miremos este primer ejemplo para que ustedes lean un poco. Este es un caso es un caso bien hipotético en que hemos cambiado los nombres. Entonces, hay un emprendimiento en que una persona, una sociedad adquirió un piso para arrendar oficinas a abogadas y abogados jóvenes que quieren independizarse. Cada uno paga su arriendo por el espacio que ha ocupado y la parte proporcional de los servicios públicos, internet, administración, etcétera. Paga sus propios costos de teléfono, secretaría, mensajería y abogados asistentes. Resulta que uno de los arrendatarios es designado árbitro en un arbitraje comercial internacional con sede en Bogotá, en el que otro de los arrendatarios, o sea, dos de estos jóvenes a los que estamos refiriéndonos, es abogado de parte. La pregunta aquí es, ¿el árbitro debe revelar la circunstancia de que comparte un mismo espacio con el abogado de la parte, aunque no tengan absolutamente nada que ver desde cualquier otro punto de vista? Y fíjense ustedes que alguien estaba haciendo algún comentario. Fíjense ustedes que la respuesta puede variar dramáticamente. Si nos vamos a una interpretación exegética y estricta, por ejemplo, del artículo 15 de la ley 1563, pues alguien podría decir que en la medida en que se trata de una misma oficina de abogados, pues habría que hacer la revelación. Si nos vamos a un estándar como el de la CCI, por ejemplo, más aún, si nos vamos a un estándar como el del CIADI, pues el solo hecho de compartir un espacio, si no se comparte nada más, no sería en principio razón para hacer una revelación de ninguna naturaleza. Y aquí volvemos entonces a ver cómo juega el criterio subjetivo de la revelación misma. Si la persona que está en esta hipótesis considera que el hecho de ocupar un mismo espacio ha hecho o resulta además en una serie de relaciones interpersonales de tal naturaleza que podría eventualmente darle a la parte la sensación de que no hay una imparcialidad o una independencia, pues tendría ese árbitro que hacer la revelación. Pero no hay una regla absoluta, no existe la obligación absoluta aquí de revelar esa circunstancia. Y podría, como les digo, cambiar la obligación dependiendo de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una situación en que estamos bajo la ley o bajo las reglas de la ley 1563,
si estamos bajo las reglas de un arbitraje internacional y en el caso de un arbitraje internacional, bajo qué tipo de reglas estamos jugando. Si bajo las reglas de la CCI, las reglas de ICDR, que vamos a ver cómo nos dan unos criterios diferentes. Aquí el primer consejo que se puede dar en materia de revelación a un árbitro es, y eso exige un ejercicio honesto del árbitro, ante la duda, revele. Si tiene una duda de si debe revelar o no, revele. Ahí es un poco molesto a veces, la revelación hay que hacerla completa y hay que hacerla bien. El árbitro primero tiene que declarar cuando hace la revelación que considera que su independencia y su imparcialidad no están afectadas a pesar de esa revelación. ¿Por qué? Reitero, porque si considera que están afectadas, debería retirarse. Entonces, lo primero que tiene que hacer es decir si su independencia y su imparcialidad están afectadas. Y serán las partes, los árbitros, el juez, como les digo, quien juzgará si ese criterio del árbitro es o no correcto, con unos criterios un poco diferentes, como lo vamos a ver. En el caso de los deberes de revelación, las reglas, como les decía, ya vimos un poco lo que pasa con la ley 1563, pero esa regla de la ley 1563 pues es una regla que se creó bajo el arbitraje nacional para circunstancias particulares que se presentaron en el momento en que se redactó la norma correspondiente, pero no es esa, la norma de la ley 1563, la regla que rige normalmente en el arbitraje internacional. En el caso de las reglas o de las directrices del IBA, ¿qué se buscó con las directrices de la IVA? Con las directrices de la IVA lo que se buscó fue crear una guía general, una guía lo más universal posible para que los árbitros sepan qué es lo que deben revelar, para darle una guía de qué es lo que deben revelar. Sin embargo, aquí hay que hacer una advertencia y es que las directrices de la IVA sobre conflicto de intereses en arbitraje internacional ni son norma, ni son ley, ni son costumbre internacional, simplemente es una guía. Tan es una guía y tan no puede abarcar todas las circunstancias que, por lo menos esa ha sido la experiencia en la Corte de Arbitraje de la CCI, cerca de un 60 o 70% de los casos que se presentan a la CCI son casos que están cubiertos, hipótesis que están contempladas por las guías de la IVA, pero hay un porcentaje muy alto de hipótesis que no aparecen en las guías de la IVA y que son casos, por lo tanto, que la Corte debe resolver uno a uno, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso y la obligación de independencia e imparcialidad del árbitro. Con una aclaración que me parece una práctica, por lo menos en lo que vimos en la CCI, una práctica sana, y es que si la revelación a juicio de la Corte es de tal naturaleza que el árbitro no debería participar en el arbitraje, la Corte es sustancialmente más estricta en el momento de confirmar el árbitro que en el momento de aceptar una recusación. ¿Por qué? Porque en el momento de confirmar el árbitro, la Corte no está afectando ningún procedimiento arbitral en curso. Entonces, simplemente en ese momento, por regla general, la Corte, cuando hay una revelación y la Corte considera que esa revelación puede dar lugar a una recusación o a un problema, simplemente no confirma al árbitro y evita muchas veces pasar a los árbitros o al tribunal o a las partes la revelación que se hizo, sino simplemente le dice al árbitro, no lo voy a confirmar y se acabó el problema. En el caso, les decía, de las guías de la IVA o las directrices de la IVA, el árbitro o el criterio para la revelación del árbitro es que existan hechos o circunstancias que para una persona, para un tercero con buen juicio y con conocimiento de esos hechos o circunstancias, podría dar lugar a dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro. Eso obviamente es una definición abierta, es una definición genérica y es imposible contemplar en el tema de la revelación todas las posibles hipótesis.
porque hay una cantidad de circunstancias que pueden dar lugar a revelación en ciertos casos y pueden no dar lugar a revelación en otros. Cuando la Corte de Arbitraje de la CCI revisó la nota sobre árbitros o la nota para árbitros, partes y secretarios, no obstante que varios de los miembros de la Corte, de los miembros de los vicepresidentes de la Corte y el mismo presidente de la Corte habíamos participado en la redacción de las directrices de la IVA, llegamos a la conclusión de que había que subir un poco el estándar de revelación. Y había que subir el estándar de revelación porque si bien no se puede llegar a un punto en el que se abuse del tema de la revelación, sí es importante, o fue importante, se consideró en su momento, contemplar una serie de hipótesis que para la Corte en su momento consideró fundamental porque eran situaciones que no se estaban analizando o que no se habían tenido en cuenta en otros casos y que estaban dando lugar a una cantidad de problemas. Aquí hay un punto que es muy claro y en el que quiero hacer mucho énfasis. El hecho de que se haga una revelación no quiere decir que exista un conflicto. Eso es un punto para mí central en esta conversación, porque existe la creencia de que el hecho de que una persona no revele una circunstancia da lugar inmediatamente a que lo remuevan o da lugar inmediatamente a que eventualmente anulen el laudo. Hoy en día esa no es la regla general. Existen sí jurisdicciones en donde el solo hecho de no revelar, puede dar lugar a una anulación del laudo. Pero la tendencia jurisprudencial hoy es que la no revelación solamente puede dar lugar a la anulación del laudo si la circunstancia no revelada es de tal naturaleza que claramente afecta la circunstancia o la participación o la percepción de imparcialidad e independencia de ese árbitro. Hay un caso reciente que ustedes pueden ver en el que un árbitro no reveló que había actuado en un par de casos como abogado. En dos casos, este es el caso Eiser contra España, en que en dos casos esta persona había actuado como abogado con uno de los expertos que estaba participando en el caso en el que ahora era árbitro. El comité de anulación del CIADI, que fue quien revisó esa causal de anulación, resolvió anular el laudo por la falta de revelación de que este árbitro había trabajado como abogado con los expertos que estaban participando en ese arbitraje. Ahí creo que hubo un poco de exceso en la decisión de anulación. El comité anuló la totalidad del laudo por la participación del experto de daños. Me parece que es ir un poco demasiado lejos porque el experto de daños pues nada tenía que ver ni en la decisión de jurisdicción del tribunal ni en la decisión de méritos. El experto de daños solamente incidió obviamente en la decisión de daños. Sin embargo, ese estándar o ese deber de revelación, el omitir ese deber de revelación, pues dio lugar a que un arbitraje que había durado cerca de 5 años fuera anulado por falta de revelación. ¿Qué es lo que exige la CCI? La CCI tiene un criterio distinto al que tiene las guías de la IVA y la ley Modelum Citral. Porque aquí ya no es a los ojos de un tercero, aquí ya no es a los ojos de un tercero informado. La CCI dice que se debe revelar toda circunstancia que pueda poner en duda la independencia o imparcialidad a la luz de cualquiera de las partes. Entonces aquí ya no es un tercero, sino son las partes. Y estamos hablando de duda razonable de las partes, no de cualquier tipo de duda. Vamos a ver unas hipótesis de casos que creo que podrían ser interesantes para el caso colombiano, en que se discutió como en casos que tuvimos la oportunidad de revisar en la CCI y que hemos tenido la oportunidad de revisar también en casos de CIADI, y que podrían servir como guía a situaciones que claramente se pueden presentar en arbitrajes colombianos. Esta primera hipótesis es una hipótesis real.
A una persona la designan coárbitro en un arbitraje internacional en que se discute la naturaleza jurídica de un contrato regido por la ley colombiana. Y lo que se discute en el arbitraje es si ese contrato califica o no como agencia comercial. Ustedes saben que en Colombia existe un debate, una jurisprudencia de la Corte y una tendencia de la Corte a definir qué es agencia comercial, posiciones contrarias a la de la Corte. Y esta es una circunstancia de un abogado que ha actuado durante varios años como abogado de compañías colombianas que han reclamado existencia de contratos de agencia, y ese abogado ha sostenido reiteradamente una misma tesis jurídica sobre cuáles son los requisitos para cumplir un contrato, que debe cumplir un contrato para ser considerado agencia. ¿Debe revelarse esa circunstancia? La respuesta clarísimamente es sí. ¿Por qué? Porque aquí hay lo que se llama un conflicto sobre la materia. Recuerden ustedes que en el arbitraje hoy ya no solamente existe el conflicto por la relación con las personas. Existe el conflicto potencial, o por lo menos la obligación de revelar circunstancias en que el abogado, de una u otra manera, se haya pronunciado sobre un punto que es materia en el arbitraje. Y aquí es muy importante hacer una distinción entre la persona que se ha pronunciado desde el punto de vista académico sobre una materia, porque obviamente si fuera causal de revelación y recusación el hecho de que alguien haya escrito un artículo sobre agencia comercial, pues obviamente llegaríamos al punto en que no podríamos en los casos de agencia sino designar árbitros especialistas en propiedad intelectual o el derecho aeronáutico. Pero sí cuando una persona ha hecho manifestaciones y pronunciamientos sobre una materia, tiene que revelar esa circunstancia porque obviamente eso puede afectar la imparcialidad del árbitro y su capacidad de decidir en un sentido u otro. Hay un caso también que vale la pena mencionar en el que un abogado había escrito 5 o 6 artículos en que había asumido una posición jurídica muy clara y muy bien sustentada, pero muy clara sobre un punto muy controversial en materia de arbitraje de inversión. No reveló, y lo que la parte contraria hizo fue, primero, preguntarle por qué no ha revelado, y segundo, estaba a puertas de la audiencia y entonces en lugar de recusarlo, lo que hizo fue preguntarle si estaba dispuesto a cambiar su posición jurídica si los hechos demostraban que la posición era distinta, y el árbitro renunció porque consideró con muy buen criterio que no iba a cambiar su posición jurídica. La parte no lo recusó porque quería que se hiciera la audiencia, pero pues quiso tener la absoluta tranquilidad de que esa audiencia se iba a llevar a cabo con un árbitro que era capaz, dados los hechos y las circunstancias del caso, de cambiar su posición. Pero esto va a que en los casos o en las circunstancias en que estemos viendo casos, en el caso de Colombia se ha visto en los casos de agencia comercial, en los casos de inversión es mucho más frecuente, obviamente, porque en los casos de inversión hay temas que son reiterativos, ciertas interpretaciones, por ejemplo, de si la cláusula de nación más favorecida se puede aplicar a cuestiones jurisdiccionales, el tema de si el estándar de trato justo y equitativo es un estándar propio del tratado o es un estándar de derecho internacional consuetudinario, y en ese caso cuál es. Pero sí considero que es una buena práctica que el árbitro, cuando considere que ha hecho pronunciamientos claros y definitivos, asumiendo una posición jurídica sobre un punto de derecho que se está discutiendo en el caso y que no va a cambiar por cuestión de los hechos que se aleguen, pues tiene que hacer esa revelación. Eso no quiere decir que lo vayan a recusar, pero sí que las partes van a saber, ese árbitro, sobre esa materia que tiene esa posición jurídica y que esa posición jurídica, en criterio de ese árbitro, no le afecta ni su imparcialidad ni su independencia. En la CCI también se ha exigido, y este es un estándar importante porque es una discusión relativamente reciente, se incluyeron unos criterios que no estaban, como les dije, en las guías de la IVA. Una de las circunstancias
que se incluyó y que ha sido también reiterada y discutida es lo que se llama los nombramientos múltiples. Y esa es una circunstancia que considero yo también debería ser una práctica normal en el arbitraje. ¿Qué significa nombramientos múltiples? Lo que se ha dicho en el arbitraje internacional es que cuando a un mismo árbitro lo nombra reiteradamente una misma organización, lo nombra reiteradamente una misma firma de abogados, ese árbitro tiene que hacer esa revelación. ¿Por qué? Porque eso puede dar por lo menos la sospecha, o la sospecha de las partes, de que de alguna manera ese árbitro tiene una dependencia económica de la parte que lo está nombrando reiteradamente. ¿En qué cambió la regla de la CCI? En que las vías de la IVA decían que la revelación solo daría lugar si el árbitro había tenido más de 5 nombramientos por la misma parte en los últimos 3 años, si no estoy mal era la regla. Lo que hicimos en el caso de la CCI fue eliminar la situación temporal. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que poner una temporalidad pues podía dar lugar, por ejemplo, a que una persona durante los últimos 3 años hubiera tenido un nombramiento, pero durante los últimos 4 o 5 años hubiera tenido 16. Y entonces, pues obviamente la relación de dependencia existe, por lo menos la apariencia de relación de dependencia existe. Y eso es una circunstancia que considero yo que es una práctica recomendable y es una práctica que se debe seguir. Sí. Ahora, eso obviamente se puede presentar y se ha presentado a discusiones. Por ejemplo, si a una misma abogado o a un mismo árbitro lo nombran entidades de distintos sectores, pero siempre entidades oficiales, si a un mismo árbitro siempre lo nombra como árbitro el Estado y nunca lo nombra a la parte privada, eso ya son circunstancias que hay que mirar caso por caso y que se han presentado. Pero sí, cuando haya una situación en que reiteradamente una misma parte o una misma firma está nombrando a un árbitro, así sea casos distintos, creo que es una situación que se debe revelar. La otra circunstancia que se ha presentado y que en el caso colombiano tuvo distintas interpretaciones es el caso de una persona que ha sido propuesta como árbitro y está actuando como abogado en un caso en que se está discutiendo una situación jurídica similar o igual a la que se está debatiendo en el arbitraje. Esto es lo que se conoce en el ámbito internacional como el doble sombrero, y es la persona que actúa como árbitro y como abogado. Eso tuvo su origen en un caso del profesor Emanuel Gallard, en paz descanse, ante las Cortes holandesas, en donde se lo recusó porque estaba como árbitro decidiendo un punto sobre un caso de arbitraje de inversión y como abogado, resolviendo un punto y como abogado decidiendo un punto que estimaron quien lo recusó parecido. El tribunal no aceptó la recusación, sin embargo demandaron ante las Cortes holandesas y básicamente la decisión de la Corte fue: usted elige si quiere ser abogado o si quiere ser parte, pero no puede ser las dos. Usted no puede estar representando a una parte como abogado y sosteniendo una tesis jurídica sobre un punto con unos hechos que tienen una similaridad grande, por no decir identidad, con el caso que usted está defendiendo como abogado. Aquí se trató de llegar al extremo de prohibir el doble sombrero en arbitraje de inversión. Yo, con todo respeto, creo que en la última revisión de las reglas de conducta se eliminó esa circunstancia, se puso como una circunstancia de revelación. Me parece que prohibir este tema del doble sombrero pues sería absurdo, sobre todo porque llegaríamos al extremo de que a la gente joven tendríamos que preguntarle si quieren ser abogados o árbitros. Un muchacho, un abogado o abogada de 30 o 35 años decide que quiere ser abogado y entonces pues no tiene caso si lo nombran árbitro y no puede aceptar, o decide que quiere ser árbitro. De manera que prohibirlo como una prohibición absoluta me parece que no tiene mucho sentido, pero sí tiene que ser una cuestión que sea de manera, que sea materia de revelación.
Otros reglamentos contemplan unas circunstancias de revelación distintas. Quienes han estado en arbitrajes de la ICDR, de la AAA, sabrán que allí no solamente hay un estándar de revelación que es dudas justificables sobre la imparcialidad o independencia del árbitro, sino que además el ICDR le presenta a los árbitros un formulario con una serie de preguntas muy claras sobre posibles vínculos del árbitro con las partes. Creo que es una buena práctica, creo que es una buena guía. Lo que no se puede es tomar eso como una práctica o como una guía exhaustiva, por la sencilla razón de que siempre van a quedar hipótesis por fuera de la lista o hipótesis por fuera de las circunstancias que se están poniendo como circunstancias de revelación, y creo que no sería adecuado que se tome pues eso como una situación que sea o que dé lugar a que no se tenga que revelar. Otra circunstancia que se ha presentado y que ha dado lugar a grandes debates en materia de revelación y donde también tendríamos o podríamos hacer una recomendación es el caso de los amigos, y pongo el término entre comillas, no sé si están viendo la filmina ahí. ¿Se ve? Sí, ok. Este es el caso, y este es un caso nuevamente real. Un secretario que lo nombran en un caso de un arbitraje, y en el momento de hacer su chequeo de conflicto resulta que es amigo en Facebook y en Instagram y en LinkedIn de dos de los abogados que están involucrados, y que además en varias publicaciones de esos dos abogados les ha dado like, les ha puesto o el corazoncito o la manito hacia arriba, y entonces se pregunta, y este es un caso que nos consultaron en su momento un secretario, y se pregunta, ¿debo revelar que soy amigo de los señores o de la señora? Y aquí nuevamente la respuesta es un poco, depende, porque ¿qué es ser amigo? Si ustedes ven la definición de amistad que se utiliza en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues nos va a dar la definición de persona cercana, de persona en el sentido natural y obvio de lo que es un amigo. Pero si vamos a las redes sociales, resulta que cada una de las redes tiene una definición de amigo completamente distinta. En Facebook, por ejemplo, el concepto de amigo o amiga es una persona, por decirlo de alguna manera, que a uno le importa, una persona por la que uno se preocupa. Sin embargo, en LinkedIn, por ejemplo, amigo es una persona con la que se tiene una conexión. Entonces, ¿qué hacer con este tema de las redes sociales? La recomendación que se ha dado y la recomendación que se dio, la CCI tuvo 3 casos en esto de recusaciones por cuenta de haber hecho declaraciones como amigo o amiga en redes sociales. ¿Cuáles fueron las conclusiones en esos casos a los que llegó la CCI? Pues que realmente ahí no había ninguna declaración de amistad, simplemente es una red social en que una persona está vinculada con otra y dice, pues la conozco, no la conozco, le da un like. Pero aquí hay 2 recomendaciones que haría yo nuevamente para buenas prácticas. La primera, si tienen vinculaciones en redes sociales con cualquier persona y les llega un arbitraje y esa persona interviene, salvo obviamente que haya una amistad manifiesta, porque si hay una amistad manifiesta la van a tener que declarar. Pero si es simplemente un contacto, una persona que tiene ahí, dos recomendaciones. La primera, durante el contacto y durante el tiempo del contacto, no tengan ninguna interacción con esa persona. Ni de aplaudirlo porque tuvo un nieto, ni de darle like porque se ganó un premio, absolutamente nada. Ninguna interacción con esa persona o con ese contacto. Y la segunda recomendación es revisar cuando le hayan dado a esa persona este tipo de manifestaciones de aprobación en la red social, qué manifestación de aprobación fue la que dieron. Porque si ustedes están dando o dieron en el pasado una manifestación de aprobación porque esa persona, por ejemplo, se ganó una beca o porque esa persona publicó un libro,
pues eso no va a tener ninguna consecuencia. Pero si ustedes le han dado una manifestación de aprobación, por ejemplo, porque esa persona profirió un laudo con una tesis jurídica determinada, probablemente van a tener un problema y probablemente van a tener que revelar esa circunstancia. De manera que nuevamente es una situación que creo yo en el mundo de hoy hay que tener en cuenta, en el mundo de hoy hay que revisar. Y no podemos simplemente pasar por alto que como eso es un tema de red social o como eso es un tema que parecería superfluo, que podemos pasarlo por encima. ¿Cuáles son los criterios o la situación, además, que hay que tener en cuenta en esta materia de revelación? Así como, creo yo, tenemos que ser estrictos y ante la duda revelar. Creo que también podría haber un riesgo en la sobrerrevelación. ¿Por qué puede haber un riesgo en la sobrerrevelación? Primero, porque la sobrerrevelación puede tener una cosa, para quienes hayan leído, me imagino varios de ustedes, los libros del profesor Kahneman y de Richard Thaler, hay un efecto psicológico que se llama el nudge, que es como el empujoncito. Eso lo que significa es que en la medida en que los árbitros empiezan a revelar cierto tipo de cosas, se empieza a formar la tendencia de otros árbitros a revelar lo mismo. Yo tuve una circunstancia bastante divertida que se resolvió afortunadamente fácil, en que mi coárbitro y yo habíamos participado, cada uno con un capítulo que no tenía nada que ver, en un libro de una obra colectiva. Y resulta que una de las partes era el editor de esa obra colectiva. A mí me pareció que no tenía por qué revelar que había escrito un capítulo para un libro que había escrito un abogado. Eso no, me parece que no tiene ninguna cuestión que afecte imparcialidad e independencia. El otro árbitro lo reveló. Y entonces la pregunta del millón era, ¿tengo yo que revelar ahora que el otro reveló? Las dos partes vieron la revelación y la no revelación. Les pareció, por lo menos en la comunicación que pasaron, que era una circunstancia que no se debía revelar, pero piensen ustedes a lo que puede llevar eso. En el momento en que haya árbitros que empiecen a subir la talanquera y a revelar cosas que realmente no tienen ningún sentido, ninguna cosa, simplemente por subir el estándar, o por creer que mostrar esa apariencia de más y más y más imparcialidad y más independencia, pues ahí lo que se logra de pronto es enredar los temas. Y aquí hay un comentario muy importante, y es que hay una tendencia en el tema de las revelaciones no quiero hablar de una tendencia. Hay algunos árbitros que en la circunstancia de presentar una revelación, y si alguna de las partes por cuenta de la revelación objeta o recusa, hay árbitros que consideran que deben renunciar. Yo en eso creo que hay que tener mucho cuidado y que la práctica no puede ser ni renuncio ni no renuncio. No es me aferro al tema o renuncio cada que me recusan. ¿Por qué? Porque si el árbitro simplemente adopta como política frente a cualquier recusación renuncio, pues simplemente se puede volver esto una forma de alterar el proceso arbitral, y puede ser una recusación totalmente superflua, totalmente sin fundamento, simplemente porque saben que ese árbitro ante la recusación sale y simplemente quieren sacarlo del arbitraje. De manera que nuevamente, si hay una recusación fundada, si hay una objeción fundada y el árbitro considera cuando le presentan la objeción que es una objeción seria, que es una objeción fundada y que es una cuestión que ha debido revelar, pues se retira. Pero si la objeción es una objeción absolutamente frívola y es simplemente para buscar que el árbitro se retire, creo que no es una buena práctica, simplemente para resumir, que el árbitro tome como política ante la recusación, me voy. Para terminar, creo, les decía que hemos visto o que hemos comentado en esta materia de revelación las circunstancias que pueden dar lugar a revelación, pero les decía al principio
que la manera como se juzga y como se decide si esa revelación da lugar o no a una recusación tiene el tema y que hay que tener en cuenta de cuál es la regla que rige la recusación en la sede del arbitraje. ¿Cuáles son las circunstancias que de no revelarse podrían dar lugar a problemas en la sede del arbitraje? Primero, obviamente, habría que ver si en la sede del arbitraje el solo hecho de no revelar una circunstancia puede dar lugar a la anulación independientemente de si esa circunstancia afecta o no al final el arbitraje. En ese caso, y si estamos en una sede con una de esas características, hay que revelar todo, lo más que se pueda. A veces incluso cosas que parezcan en otras circunstancias que no. Entonces ahí hay que tener un nivel de revelación muy alto, porque el solo hecho de no revelar, o un cuidado, no digamos un deber de revelación más alto, un cuidado muy especial, porque el solo hecho de no revelar puede dar lugar a que anulen posteriormente el laudo. Lo segundo, hay que mirar también cuál es el criterio que se tiene para ver la incidencia de la no revelación. Ustedes probablemente han oído de un caso que se volvió muy famoso y que se ha discutido muchísimo, que es el caso de Chubb contra Halliburton, que es un caso que tuvo lugar en Inglaterra. Y básicamente lo que sucedió ahí fue que un árbitro que había sido nombrado varias veces anteriormente por una de las partes y 2 veces más por la misma parte posteriormente, cuando ya había iniciado el arbitraje, no reveló esos 2 nuevos nombramientos. Lo recusaron y la Corte inglesa no aceptó la recusación en el caso Chubb-Halliburton. ¿Por qué? Porque ahí hay un estándar sustancialmente más alto que el estándar que tiene la CCI, el estándar que tiene la IVA. Ahí básicamente, para resumirlo, lo que dice la Corte es que se necesita demostrar que haya un riesgo real de que la falta de parcialidad del árbitro pueda afectar la decisión. Ya no estamos hablando de a los ojos de las partes, ya no estamos hablando de a los ojos de un tercero, sino estamos hablando de riesgo real en contra del laudo por la falta de revelación. Y para terminar, un caso bastante particular, y es para que ustedes vean el efecto que tiene este efecto del empujón cuando no se toman las decisiones o cuando se trata de exagerar el tema de revelación. Hay un caso que creo que Juan Felipe lo conoce bastante bien, que es el caso de Hope Services contra Camerún, en el que el profesor Pierre Mayet fue nombrado árbitro por Camerún, en ese caso en el año 2020, y recusaron al profesor Mayet, la parte demandante, con el argumento de que no había declarado que había participado como abogado en un caso que es muy famoso, que es el caso de Klöckner contra Camerún, que no había revelado que participó como árbitro en ese caso que había tenido lugar hace aproximadamente 32 años. La respuesta del profesor Mayet, pues es un caso que sucedió hace 32 años, no tengo por qué estar revelando ese tipo de circunstancias, y sus coárbitros consideraron que no había lugar a la recusación, que no procedía a la recusación, pero metieron entre líneas una frase que dice: no obstante, consideramos que ha debido revelar esa circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? No prosperó la recusación, pero con ese tipo de decisiones, entonces resulta que si una persona actuó como abogado hace 35 años en un caso y lo están nombrando hoy como árbitro, pues va a tener que hacer, si aplicamos esa tesis, una retrospectiva y un estudio de todos los casos en que haya actuado como abogado, lo que obviamente a medida que uno envejece resulta cada vez más difícil acordarse de todos los casos en que uno haya participado. De manera que creo que eso es una cuestión un poco exagerada. Lo que sí creo que podemos concluir es que en caso de duda se tiene que revelar, y se tiene que revelar de manera clara. No puede ser
yo sé que yo he visto revelaciones del tipo de, yo sé que la ley no me obliga a hacer esto, yo sé que el artículo 15 de la ley 1563 solamente tiene este marco, pero yo de todas maneras, para beneficio de las partes, no, o se revela o no se revela. Y yo creo que la revelación tiene que ser una revelación honesta, tiene que ser una revelación completa, y creo que en el caso particular colombiano tenemos que empezar a hacer ese tipo de revelaciones, y creo que es muy importante que empecemos a hacer revelaciones claras y completas en los casos, como les digo, de los dobles sombreros, en los casos de conflicto con la materia, me parece que es importante, y uno adicional que creo que también tiene que ser importante para el arbitraje colombiano, nacional o internacional, y es la revelación de los casos en que haya un tercero interesado en el arbitraje. Eso se tiene que revelar. Por ejemplo, si existe, y hoy en día ustedes, muchos de ustedes lo han visto, si existe un fondo de inversiones que está financiando a una de las partes en el arbitraje, y ese fondo de inversiones tiene un interés en el arbitraje, por ejemplo, porque está cobrando una suma X con intereses para financiar el arbitraje, pero además está cobrando una especie de comisión de éxito, en el sentido de que si el arbitraje resulta en una cuestión positiva para la persona que está financiando, deba entonces participar, o el fondo tenga derecho a participar, esa cuestión se tiene que revelar al tribunal. Y se tiene que revelar al tribunal porque si no podría dar lugar a una situación de desequilibrio total en que, por ejemplo, uno de los árbitros sabe que existe la financiación, sabe que tiene un conflicto, y los otros dos árbitros ignoran totalmente la situación. Creo entonces que tenemos que hacer un ejercicio de revelación completa. Creo que los centros de arbitraje tienen que hacer un ejercicio de adaptar de alguna manera, modernizar sus documentos que debe firmar el árbitro de declaración de independencia para hacer una cuestión más amplia, y para que las partes, que es de lo que se trata al final, sepan que la información que tiene ese árbitro o esa árbitro y que puede dar lugar a situaciones en que se vea afectada el equilibrio y la transparencia, que las partes tengan esa información. Que prospere o no una recusación con base en esa información, ese es otro tema. Pero que las partes deben tener esa información y que esa información debe ser clara y transparente, creo que sí. Concluye entonces con que hay esas 4 recomendaciones de esa serie de eventos que creo que no están ahorita en una práctica constante en Colombia. Y creo también, y sería otra recomendación, que los centros de arbitraje deben adaptar y modernizar de alguna manera sus declaraciones en materia de arbitraje, para que la parte tenga una información completa sobre las circunstancias que el árbitro considera que pueden afectar su independencia y su imparcialidad. Con eso, doctor Juan Pablo, doctor Juan Felipe, cualquier duda, pregunta, pues obviamente con muchísimo gusto. Si me permite, Juan Felipe, doctor Eduardo, muchas gracias, muy ilustrativa su intervención, y todavía más importante, teniendo en cuenta que el texto propuesto de reforma a la ley 1563, que está aprobado en primer debate en el Congreso de la República, pues adopta un criterio amplio, diciendo que cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la imparcialidad e independencia, entonces los mejores consejos son precisamente los que usted nos ha transmitido, si esa norma llega a implementarse. Y me parece muy acertado también su recomendación de que los centros podrían avanzar, porque esa es una cosa que siempre se ha conversado, que los centros tienen la capacidad de dictar reglamentos, y a través de reformas de los reglamentos puede mejorarse mucho más el estándar de la ley en muchos temas. Entonces, allí podría desarrollarse mucho más claramente todos estos estándares de revelación para el bien de la comunidad arbitral. De verdad, muchas gracias. No sé, Juan Felipe, si tú eres el dueño de este tema, de esta sesión, y yo aquí introduje el desorden. Tranquilo, doctor Juan Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Una excelente presentación. Nos da unas recomendaciones muy importantes, y es un tema que en Colombia definitivamente es de actualidad y da para mucha reflexión. Además de abrir el espacio para preguntas del público, hay una pregunta en el chat de Alan del Río. No sé si quiera mirarla, Eduardo, en el chat, o se la leo. Está en mute.
Sí, aquí la estoy viendo. Una vez revelada la circunstancia que no implica un conflicto de interés o impedimento, sin renuncia del árbitro, ¿cuáles deben ser los criterios que considera necesario analizar? Ok, aquí volvemos a hacer la distinción. Una cosa es que para el árbitro no implique un conflicto. Si para el árbitro no implica un conflicto, si el árbitro considera que esa circunstancia, echemos un poco atrás. Si el árbitro considera que esa circunstancia afecta su imparcialidad o afecta su independencia, que no acepte. Eso creo que es la primera regla, porque no puede simplemente jugar a ver, yo considero que sí me afecta mi imparcialidad e independencia, pero voy a jugar un poco a ver si de pronto pasa. Me parece que eso no es un ejercicio honesto. Lo segundo es, si la persona revela una circunstancia, es porque esa persona considera que no hay un conflicto, que no hay un conflicto de interés, que no hay, que no se afecta su independencia ni su imparcialidad. Pero eso es el criterio del árbitro. Una vez que si lo recusan, esa circunstancia llega a la institución. En este caso, por ejemplo, en los ejemplos que le estaba dando, a la Corte de Arbitraje. ¿Qué es lo que va a mirar la Corte? Si esa circunstancia que ese árbitro reveló da lugar o puede dar lugar, en criterio de la Corte, ya no del árbitro, en criterio de la Corte, a dudas justificadas sobre la ausencia de independencia e imparcialidad del árbitro. Y entonces ahí la Corte lo que puede decir es, por ponerlo en una manera muy simple, estoy de acuerdo con el árbitro, aquí no hay nada, o señor, aquí hay un problema, usted está haciendo una revelación, pero la Corte encuentra que aquí hay una circunstancia que a la luz o a los ojos de una parte puede afectar la imparcialidad o la independencia del árbitro. ¿Cómo hace la Corte para saber si a la luz de la parte se da esa circunstancia? Pues la parte tiene la oportunidad, cuando el árbitro hace la revelación, de presentar o preguntas adicionales para tener más información, que es bastante frecuente, o simplemente de una vez recusar al árbitro. Y la Corte lo que va a ver es si los argumentos que presenta la parte objetivamente son argumentos que afecten la imparcialidad o la independencia del árbitro. Es decir, cuando se dice que la percepción que el árbitro debe revelar las circunstancias que a los ojos de las partes, eso no quiere decir que si la parte dice que el árbitro debe ser removido, tenga que ser removido. La parte lo puede decir. Lo que va a hacer la Corte o el juez o los coárbitros, si estamos en un arbitraje ad hoc, es ver si hay realmente unas circunstancias que objetivamente den lugar a pensar que ese árbitro no va a ser independiente o no va a ser imparcial. Muchas gracias, Eduardo. Mientras los demás se animan a hacer preguntas, veo que hay una de José María Medina. Muchas gracias, Juan Felipe. Doctor Eduardo, pues sí, yo le quería hacer una pregunta y es si pues a los miembros del comité de anulación les aplican estas reglas de recusación. Y se lo pregunto pues digamos, por varias razones. En primer lugar, pues los integrantes del comité de anulación son nombrados por el Consejo de Administración del CIADI y no por las partes. Y adicionalmente, pues la función de ellos es más que todo revisar la corrección procedimental del laudo. Y pues también veo que pues digamos que el convenio CIADI no es tan claro al señalar si las reglas de recusación aplican frente a este comité de anulación. Gracias, José María. Sí, la respuesta es sí. Aplican mutatis mutandi para el comité de anulación las mismas reglas que aplican para los árbitros. Eso lo que significa es que si hay una recusación contra un miembro del comité de anulación, la deciden los otros dos. Si los recusados son dos o más, o el comité completo, entonces la decide el presidente del Banco Mundial, pues el director administrativo del CIADI. Pero sí, las reglas son las mismas. Ahí también se puede presentar a veces no, se ha presentado en algunos casos, sí, una circunstancia en la que un miembro del comité declina el nombramiento o revela, pero lo que yo he visto es que han declinado el nombramiento porque les piden revisar una anulación de un laudo en el que de alguna manera ellos en otro caso se han pronunciado sobre el tema y entonces simplemente prefieren
apartarse y no tener un pronunciamiento, así la cosa sea puramente procesal. Un tema interesante antes de darle la palabra al doctor Bejarano sobre la constitución de los comités de anulación es que el CIADI tiene la práctica, creo que es reciente, pero hoy día es una práctica establecida, que antes de nombrar a los 3 miembros del comité, el CIADI le manda a las partes una carta diciendo que tiene la intención de nombrar a estas 3 personas, a Pedro, María y Juan, para que las partes se pronuncien sobre si existe alguna circunstancia que crean que afecta la imparcialidad e independencia de los miembros. Las partes dan sus comentarios y un poco parecido al procedimiento de confirmación de la CCI, lo que hace el secretario general del CIADI es mirar esos comentarios y decidir si finalmente los nombra o no. Eso evita obviamente una recusación más adelante que entorpece y alarga el procedimiento de anulación. Doctor Bejarano. Gracias. Buenas noches, doctor Merizalde. Primero, felicitaciones al doctor Eduardo. Muy buena presentación, muy enriquecedora y yo coincido con su planteamiento que me parece muy claro, muy lúcido, de distinguir entre los motivos que deben estar haciendo parte del deber de revelación de lo que es un impedimento de recusación. Esa es una distinción muy valiosa con la que arrancó el doctor Eduardo, que me parece que es cardinal en este asunto. Yo quisiera solamente preguntarle al doctor Zuleta algo que tiene que ver con lo siguiente. En nuestra legislación, estoy hablando del arbitraje doméstico, porque el doctor Zuleta pues tiene la visión del arbitraje internacional, el arbitraje doméstico, etcétera. Yo lo quiero ubicar solamente en el arbitraje doméstico sobre este punto. De acuerdo con nuestra legislación, cuando un árbitro no revela un asunto dentro del término de la aceptación o inclusive durante el curso del proceso por una causa sobreviniente, entonces la norma dice que la parte que constate que ese árbitro se abstuvo de revelar lo que debió haber revelado puede alegar ese hecho como causal de recusación autónoma. Ya no va a alegar el motivo que ocultó la persona o que omitió la persona árbitro, sino que va a decir, mire, señor árbitro, usted por cualquier razón, porque se le olvidó o porque deliberadamente no quiso revelarlo, no reveló esto. Como usted no lo dice, yo ahora le formulo ese hecho como causal de recusación. Entonces mi pregunta es, el árbitro no acepta la recusación, se va para que sus colegas decidan, y si deciden, pues habrá que ver, o se va para el juez civil de circuito ahora. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión, Eduardo, sobre si el que va a decidir la recusación fundado en ese hecho tiene que juzgar no solamente que el árbitro omitió revelar, sino además juzgar ese elemento subjetivo del que usted habla, de que el árbitro, de que el juez que va a examinar la recusación diga, evidentemente el hecho que usted omitió si era de aquellos que tenía que haber revelado. Esa es mi pregunta concreta. No sé si fui claro, doctor Eduardo. Clarísimo, doctor Ramiro, como siempre. Creo que la respuesta está dada en la misma pregunta. Yo creo que si el árbitro omitió revelar y la parte, de acuerdo con la legislación colombiana en arbitraje doméstico, la parte recusa por esa omisión y los coárbitros o el juez van a decidir, tienen que tener en cuenta si esa ausencia de revelación realmente afecta la independencia o la imparcialidad del árbitro. No podrían, por el hecho per se de la no revelación, sacarlo. Supongamos un ejemplo un poco absurdo, diciendo, usted ha debido revelar que usted es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Externado de Colombia por la mañana y el doctor Ramiro es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Externado por la tarde y como los dos son profesores del Externado, entonces usted ha debido revelar eso. Yo creo que eso no es una circunstancia que per se
pueda afectar la independencia o la imparcialidad del árbitro. Cosa distinta es si la parte alega, mire, no solamente son profesores de la misma universidad, codirigen la cátedra, se ven a todas horas. Entonces, sí hay que mirar la circunstancia específica. Yo creo, y esa es hoy la tendencia también general, que la sola falta de revelación no debería ser causal para que el árbitro saliera en el ejemplo que pone el doctor Ramiro. Tiene, y coincido, tiene que analizar cuáles son las circunstancias y qué es lo que ha debido revelar, si tiene la entidad suficiente para sacarlo. Un caso en el cual tuvimos que ver esto, doctores, es un caso bastante desafortunado en el arbitraje internacional, que fue el caso de Abengoa y Ometo. En ese caso, la parte que perdió el arbitraje empezó a hacer, y mientras el tribunal estaba decidiendo una solicitud de aclaración e interpretación del laudo, contrató unos investigadores privados para que investigaran a fondo a los 3 árbitros, y estos investigadores identificaron que el presidente del tribunal no había revelado que su firma trabajaba para una de las matrices de una de las partes del arbitraje. En ese caso, pues presentaron la recusación y el presidente explicó que el ejercicio de verificación de conflictos que hace la firma, ese conflict check, que los árbitros cuando reciben el nombramiento le piden a su firma que hagan la investigación, únicamente buscaba nominalmente a las partes sin hacer un análisis de quiénes eran las matrices y subsidiarias de las partes, y que por ese motivo pues no había hecho la revelación. Pero en el fondo estaba simplemente que no sabía que existía esa circunstancia al momento de hacer la designación. Entonces puede ocurrir que el árbitro simplemente no sabía que la circunstancia existía, y pues en ese caso decir que la sola no revelación basta para recusar puede ser un poco radical. Hay un punto que agregaría yo, Juan Felipe, me parece muy bien traído ese punto. Hay una cuestión, y es que yo creo que de todas maneras la obligación primordial de revelación la tiene el árbitro, de eso no tengo ninguna duda. Pero el abogado también tiene algo de deber de investigación. Lo que no puede hacer un abogado, me parece a mí, es conocer la causal porque, por ejemplo, es una cuestión pública o porque, por ejemplo, es una cosa fácilmente investigable, y simplemente guardarse lo que conocía a ver cómo sale el laudo, y cuando salga el laudo buscar la anulación por no haber revelado. Ahí también, y en eso las instituciones en eso también tienen mucho cuidado, en ver si es una circunstancia que el abogado conocía o ha debido conocer y ha debido presentar en el momento procesal oportuno, y no simplemente guardárselas bajo la manga a ver cómo le va. El otro lado de esa moneda es el árbitro que no revela porque la circunstancia es pública, y eso lo hemos visto ya en varios casos de inversión. Algunos árbitros que han sido, por ejemplo, árbitros en otros casos, y el árbitro dice ese caso era público, entonces por lo tanto no tengo que revelarlo. Eso también ha dado lugar a muchos debates. No sé si alguien más tenga una pregunta, o si no, de pronto yo me animo con una. Eduardo. Muy buena el consejo del doctor Eduardo, de que cuando haya duda se revele. Esa es una magnífica recomendación, que es la misma que le dan en Buga las abuelas a las niñas que se vienen para Bogotá, que le dicen: mija, cuando tenga dudas, diga no. Es un magnífico consejo. Doctor Juan Felipe. Eduardo, usted mencionó, el doctor Bejarano mencionó la circunstancia sobreviniente, y eso no tiene tanto que ver con revelaciones, pero sí circunstancias de conflictos de interés, y es el nombramiento de abogados después de la constitución del tribunal. Entonces es la hipótesis en la cual se constituye el tribunal, los miembros del tribunal hacen sus revelaciones e investigaciones con respecto a los abogados que están ahí en ese momento, y después de constituido el tribunal, una de las partes trae un nuevo abogado que tiene un conflicto de interés con uno de los árbitros. Esto obviamente genera un choque entre dos intereses grandísimos. Por un lado, la integridad del procedimiento y la inexistencia de conflictos, y por el otro lado, pues el derecho de nombrar a su abogado, que en algunos sistemas, por ejemplo en Europa, en la Convención Europea de Derechos Humanos, es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué piensa uno ahí? Ese es un problema que se presentó varias veces,
y fue un debate que a raíz de esos problemas, un debate que se dio al interior del IBA cuando se estaban preparando las guías sobre representación de parte en arbitraje internacional. Y se buscó dar una solución o por lo menos una recomendación precisamente por lo que Juan Felipe anota, porque ahí por un lado está el derecho de la parte a nombrar su abogado, pero por el otro lado está el derecho de la otra parte y del tribunal y del sistema de preservar el arbitraje. Finalmente, la solución que se adoptó como guía dentro de las guías del IBA es que si después de constituido el tribunal se presenta o hay una sustitución de abogado y el hecho de que entre ese nuevo abogado genera un conflicto con uno de los árbitros y no se puede de alguna manera resolver ese conflicto, debe salir el abogado y debe mantenerse el tribunal. Esas guías las adoptaron además porque se había presentado el problema en sus casos domésticos. La Cámara de Comercio de Bogotá en su momento adhirió un poco a esos criterios y a esos principios. La Cámara de Comercio de Quito, que yo recuerde, y la Cámara de Comercio de Lima. Pero es una situación delicada. Hoy ustedes ven en las órdenes procesales, en los arbitrajes internacionales, por regla general, que se reitera en la orden procesal, en la orden de procedimiento, ese principio. No como un principio absoluto de que el abogado tiene que salir, sino que el tribunal, si entra un abogado y el abogado genera un conflicto, el tribunal se reserva el derecho de no aceptar el cambio de abogado, para tener la tranquilidad de que no van a torpedear el arbitraje nombrando abogados que generen conflicto con algún miembro o con todos los miembros del tribunal. Muchas gracias. Doctor Díaz Cediel. Doctores Merizalde y Zuleta, un gusto verlos y escucharlos. Un parte parcialmente favorable y una pregunta. El parte parcialmente favorable es que, bueno, si bien el reglamento institucional del centro no prevé todavía una previsión relacionada con la financiación de terceros, tanto las órdenes administrativas del centro y, bueno, un cuerpo de regulaciones adicionales institucionales sí prevén una carga de revelación de las partes en eso, y creo que es un paso, digamos, en la dirección correcta. La pregunta, aunque insuficiente, por supuesto, pero es un paso en la dirección, creo, acertada. Y la pregunta tiene que ver con ese primer escenario del que nos hablaba el doctor Zuleta al principio de su intervención, y es el que tiene que ver con el escenario del emprendimiento en una sociedad por acciones simplificadas. Y ahí yo quisiera preguntar si el escenario, por ejemplo, del Chambers británico es equiparable a ese escenario del emprendimiento, porque cuando hablamos de una sociedad en sistemas de derecho continental, pues está de por medio una figura que puede traer o no el tema de repartición de utilidades, pero que sí tiene, digamos, una relación como distinta a la sola repartición, digamos, o a la sola, sí, o al solo hecho de compartir, digamos, recursos administrativos. Y no sé si ese tratamiento merezca alguna distinción particular o si por el contrario, como es el caso usual en este tipo de preguntas, la respuesta estará más centrada en decir, bueno, es un análisis que habrá que mirar caso a caso. Está en mute, Eduardo. Sí. En el caso de los chambers ingleses, ahí pasan varias cosas. Primero, esta es una estructura muy de la cultura inglesa, de las islas británicas, porque existe también no solamente en Inglaterra. En el caso del chambers, lo que sucede es que se comparten unos gastos comunes, básicamente biblioteca, infraestructura, y algunas funciones, algunos secretarios o secretarias comunes, pero cada abogado tiene sus propios asociados, por llamarlo de alguna manera, sus propios empleados, trabaja de manera independiente respecto de los otros, e incluso dentro de los chambers hay árbitros o personas que se anuncian solamente como árbitros y no intervienen en casos como abogados,
y personas que se anuncian solamente como abogados o como abogados y árbitros. De manera que sí es un caso particular. Lo traje a colación porque el artículo 15 de la ley colombiana tiene esa curiosa referencia a una misma oficina. Entonces, si uno interpreta oficina desde el punto de vista de que sea una firma de abogados, pues estamos hablando de una cosa. Pero si se interpreta oficina de una manera exegética para que dos personas que estén en la misma oficina, aunque el uno ejerza en derecho aeronáutico y el otro en derecho penal y no tenga nada que ver, si eso podría dar lugar a un conflicto o a una revelación. Creería yo que no, pero esa terminología tan amplia, tan general como oficina de abogados, yo la entiendo, oficina de abogados entiendo que equivaldría al concepto que llamamos hoy generalmente una firma de abogados, o una oficina de abogados en que haya unos intereses comunes. Pero si simplemente se trata de personas que están compartiendo gastos y no tienen absolutamente nada más que ver, pues creo que no podríamos llegar a tanto. Muchas gracias. Doctor Posada. Muchas gracias. Doctor Zuleta, yo quería ponerle en consideración una circunstancia que a mí siempre me ha generado como inquietud en el arbitraje nacional, y es la siguiente. El proceso de arbitraje nacional se ha construido muy, digamos, a la par de las ideas propias del proceso judicial. Y de allí que etapas propias del proceso judicial se tengan en cuenta, por lo menos en el trámite legal del arbitraje doméstico. Incluso en reglamentos como el de la Cámara de Comercio de Medellín están incluidas esas mismas etapas del proceso jurisdiccional. Y específicamente hay una, que es la etapa conciliatoria, que por ejemplo en el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá no se encuentra previsto. Frente a ese tema de que dentro de un proceso judicial se incluye una etapa de conciliación, yo creo que se ha subestimado un poco el rol que quien ha de ser juez en un proceso judicial intervenga a su vez en esa etapa propiamente conciliatoria en el proceso judicial. Recuerdo que, por ejemplo, en la regla SIVA sobre conflicto de intereses, pues digamos hay cierta percepción sobre cómo se puede afectar la independencia o imparcialidad de un árbitro que se le solicita acompañar, por ejemplo, un proceso de mediación durante el trámite de un proceso arbitral. Esa situación, por lo menos en sede jurisdiccional, en sede pues, del proceso judicial, creo yo que se ha subestimado esa situación que puede tener, o esa posición que puede llegar a tener un juez para que un proceso alcance una conciliación que luego se frustra y ha de seguir pues, con el trámite normal. ¿Cree usted que pues tratando de traer estas buenas prácticas del arbitraje internacional y específicamente estas que se encuentran previstas en las reglas IVA, podría ser importante que los árbitros luego de agotar una etapa de conciliación revelen, por ejemplo, si han asumido una posición luego de estudiar las fórmulas de arreglo, o si a partir de las revelaciones que han hecho las partes durante ese escenario conciliatorio, pues ha cambiado o ya ha tomado cierta postura sobre el conflicto? Porque hay, digamos, una cosa que viene siendo frecuente y yo creo que eso es un poquito formalista, y es que se empieza a adelantar la etapa de conciliación en el proceso arbitral y llega la etapa de conciliación y dice, suspendemos el video y nada de lo que se diga aquí influye o va a influir en el proceso. Pero en esa etapa se suspende el video, pero el árbitro escucha que una parte dice que sí estuvo ahí o que una parte dice que sí hizo algo o que no lo hizo. ¿Cree usted que eso sea relevante, digamos, como una revelación sobreviniente en el proceso arbitral? Es una excelente pregunta, doctor Mateo. Primero, porque el caso colombiano en el arbitraje doméstico, el caso del árbitro que puede servir como conciliador o que tiene la obligación de intentar una conciliación, no es ni muchísimo menos una práctica aceptada internacionalmente. Y no es aceptada internacionalmente porque en muchísimas jurisdicciones hay casos en que se aplica un poco el mismo sistema colombiano, pero una gran cantidad de jurisdicciones en las que precisamente por lo que usted anota,
se considera que el hecho de haber intervenido como conciliador de alguna manera puede afectar la independencia o la imparcialidad del árbitro. Y la puede afectar precisamente por las razones que usted trae, porque dentro de esa discusión se confiesan, por usar un término derivado de nuestra tradición española, se confiesan circunstancias, se ponen de presente situaciones que pueden influir en la decisión posterior. Entonces, sí creo yo, por lo menos mientras tengamos el sistema como lo tenemos, que si dentro de esa audiencia de conciliación el árbitro llega al convencimiento de que por las cuestiones que se discutieron, por las circunstancias que se pusieron de presente, ese árbitro considera que su independencia o su imparcialidad ha sido afectada, creo que lo tiene que revelar. No puede simplemente tomar, como usted dice muy bien, borramos el video y volvemos a empezar como si no hubiera pasado nada. Creo que si en esa etapa de conciliación, que muchas veces se vuelve simplemente un formalismo, pero si hay una etapa de conciliación real y dentro de esa etapa de conciliación el árbitro tiene conocimiento de una circunstancia que el árbitro en su criterio considere que puede afectar su independencia e imparcialidad, no tengo la menor duda de que lo tiene que revelar. Muchas gracias, doctor Eduardo. Doctor Villa. Doctor Villa. Una curiosidad legal que me viene a lo que acaba de decir el doctor Mateo, y es que el artículo 17 de la ley 640 está al contrario. Dice ahí que el conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado, y esa es una inhabilidad permanente para el caso en que funja. Entonces, curiosamente, de aquí para allá se puede, pero de allá para acá no. O sea, se genera una contradicción muy divertida en el sentido de por qué quien intentó conciliar en una etapa previa, mañana no podrá ser árbitro, pero cuando ya es árbitro sí puede intentar ser conciliador. Es como una contradicción de la doble vía que me pareció, me llamó la atención escuchando al doctor Mateo, me pareció importante ponerlo simplemente sobre la mesa. Ese era el comentario, muchas gracias. Gracias, Manuel. Ahí hay una cosa ahí, es que hay que tener en cuenta que también el tema de la conciliación, del doble juego de árbitro y conciliador, también es un tema cultural. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en países de Asia, donde en Japón, China, por ejemplo, pueden encontrar esa práctica de que pueda serse conciliador y árbitro. Ustedes saben que muchas de esas tradiciones son tradiciones de negociación, poco litigiosas. Hay culturas en las que para iniciar un arbitraje pasan años, porque siempre están pensando es en la relación a futuro, y al pensar en la relación a futuro, el arbitraje resulta ser realmente el último recurso para tratar de solucionar el problema. Y en esos escenarios es posible que no se vea tan mal el tema de la conciliación y que la misma persona sea posteriormente árbitro. Pero como les digo, hay jurisdicciones en las que eso es totalmente inaceptable. ¿Alguien más? Doctor Ramiro. Muy interesante lo que han planteado, pero déjeme decir lo siguiente, recordar lo siguiente. En el año 89, cuando se hizo la reforma al Código de Procedimiento Civil y se introdujo la audiencia de conciliación dentro del proceso, el doctor David Echandía era partidario de esa fórmula. Varios miembros de la comisión, entre otros el doctor Hernán Fabio y yo, nos opusimos precisamente porque dijimos que esa redacción, con base en la cual el conciliador debía proponer fórmulas que estimara justas para que las partes definieran, podía afectar su imparcialidad. El doctor Davis, que era muy hábil y muy inteligente, resolvió el problema de una manera bastante simpática. Dijo, si ese es el motivo, entonces le dijo a la secretaria, ponga, coma, sin que lo anterior implique prejuzgamiento. ¿No?
pero déjeme decirle una cosa que me parece muy importante. Yo no estoy muy de acuerdo con esa solución de que el árbitro que va a la conciliación tuviese que cambiar, si la conciliación le hizo cambiar el criterio, tuviera que expresar esa circunstancia, porque el árbitro, desde el momento en que lo es, hasta que dicte sentencia, está recibiendo una información. Carneluti decía que una buena demanda era un buen proyecto de sentencia favorable. ¿Por qué? Porque un juez, todos hemos sido jueces, cuando uno recibe una demanda, uno la lee y se forma un criterio. Y cuando lee la contestación de la demanda, mi experiencia es que en la mayoría de los casos, los árbitros y los jueces ya tienen formado un criterio. Es muy difícil pensar que el árbitro llega a la conciliación y solamente allí va a tener una apreciación. Él está recibiendo alimentación. Yo creo que es excesivo obligar o pensar que el árbitro que estuvo en la conciliación tuviera que revelar que por cuenta de la conciliación se le modificaron las bases estructurales de su pensamiento y que eso se convirtiera en un motivo de revelación, porque lo que la costumbre es, el juez está obligado a mantener reserva durante todo el proceso, tanto que la causal de recusación es haberse pronunciado sobre un asunto por fuera de diligencia judicial. Eso es lo que estructura la causal de recusación. Pero yo creo que cuando el árbitro recibe esa información y lo afecta, eso es parte del proceso y es parte de lo que él está construyendo, como decía Delepiane. Primero el juez el juez ignora el proceso. Lo primero que hace es enterarse, las partes lo enteran. Después de eso viene un proceso donde el juez avanza a un estado de opinión y después de la opinión madura y llega a la certeza. Yo creería que esa salida de que el árbitro que fue a la conciliación, si por alguna razón le han cambiado las bases, tuviera que revelar eso, me parecería muy difícil. Simplemente hago esa observación, no más. Hay un comentario, ahora que dice el doctor Ramiro, porque eso es muy cierto, que el árbitro que lee la demanda se forma un criterio y recibe la contestación. Simplemente a título de anécdota, un muy querido amigo y árbitro que tenía esa inquietud y resolvió leer la demanda y la contestación al tiempo. No empezaba a leer la demanda hasta que no tuviera la contestación y las iba leyendo en paralelo. Un ejercicio que me parece interesante, bastante difícil, pero un ejercicio interesante para comentarlo como anécdota. Muy bien. Doctor Juan Pablo, no sé si quiera concluir y cerrar. Muchas gracias, Juan Felipe, de verdad. Fue una tertulia muy, muy interesante y además con un gran contenido que nos ha enriquecido a todos. El mensaje que nos queda es que debemos trabajar mucho más en el deber de revelación, que podemos hacer muchos progresos, incluso antes de que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso, podemos, a través de los reglamentos de los centros y de las prácticas y este grupo de trabajo que Juan Felipe coordina de manera tan acertada, que se llama precisamente Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas, puede ir avanzando mucho en eso y construir guías para que la gente pueda de mejor manera revelar lo que ha de revelarse y de esa manera tener mejores tribunales y procesos. Muchas gracias de verdad al doctor Eduardo, magnífica su intervención, a todos los que participaron, al doctor Ramiro y a todos los que intervinieron. Y muy buenas noches, los esperamos en una próxima tertulia. Gracias, Juan Pablo, Juan Felipe, doctor Ramiro, encantado verlo. Muchas gracias a todos por su